Pues hoy pensé hacer algo diferente. Sabemos que es un día muy especial, es el día de la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Generalmente el día que celebramos 3 días después de haber sido crucificado en la cruz y murió, y Él resucitó. Pero hoy más bien vamos a enfocar nuestra atención en el hecho de su crucifixión y su resurrección. Dios nos ha dado una salvación tan grande. El autor de Hebreos en capítulo 2, versículo 3, no tienes que mirarlo, pero él dice, ¿cómo escaparemos? Está hablando con ellos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque muchos de los judíos, cristianos judíos, estaban al punto de tirar de borde o de borda a su fe y regresar al judaísmo. Entonces, en este contexto, él refiere a nuestra salvación como algo muy grande. Solamente 4 veces en el Nuevo Testamento encontramos estas palabras tan grande, hablando de los grandes barcos, los barcos tan grandes en Santiago, dirigidos por un pequeño timón. Y también en el Apocalipsis, creo que es capítulo 16, hablando de en el futuro, después de la destrucción de Babilonia, dice que habrá un terremoto de tal magnitud, usa la misma frase, va a ser un terremoto mundialmente tan grande. Entonces, cuando el autor de Hebreos usó esta frase, hablando en referencia a nuestra salvación, lo que quería destacar es la grandeza de la misericordia y la gracia de Dios. Y tú y yo, como siempre digo coloquialmente, nos ha tocado la lotería. No sé si es el gordo ni el del niño o la del niño. No, estos quedan reducidos a nada en comparación con tener una relación personal con Dios y conocer a Dios. Esto sí es grande. Y esto es lo que quiero transmitir a vosotros hoy, repasando nuestra salvación tan grande. Iba diciendo en la primera hora, es que desde la Segunda Guerra Mundial, en el occidente principalmente, en Europa del oeste y de los Estados Unidos y países así, hemos vivido un tiempo de paz, mucha comodidad, aún las familias pobres, ¿ok? Por lo menos en mi país. Mucho tiempo bastante buena, ¿ok? Y en ese cultivo de bienestar, de la buena vida de Europa, han brotado muchos ismos, egoísmo, hedonismo, narcisismo, todo yo. Muchas de las cosas que han brotado y empezado a crecer son cosas que van directamente contra el plan de Dios, la voluntad de Dios. ¿Ok? Y en ese cultivo, en esa degeneración moral, ha resultado en la proliferación de más personas con hábitos malos, tendencias pecaminosas, carencias de carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo formo parte de este problema. No estoy diciendo que todos los demás son peores pecadores que yo. No. Simplemente es nuestra realidad. Y hoy en día hay muchas personas, es difícil de creer, pero que se consideran como víctimas. ¿Ok? En la primera hora yo apunté a Ángel. ¿Sabes por qué Ángel está aquí en España con su familia? Porque un terremoto rompió el techo y cayó sobre su familia. Todavía tienen las cicatrices en su cabeza, sus hijos. Eso es víctima. Y quizás algunos de vosotros habéis sido víctimas de otras cosas. Pero realmente, muchos de nosotros hemos vivido una vida y vivimos ahora, aún siendo pobres, algunos bastante cómodo. Es nuestra vida. En el último año, la palabra en inglés shell shock es neurosis de guerra. Es que después de la onda expansiva de balas y bombas,
ha afectado a muchos soldados, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Yo recuerdo todavía el maestro mío de maderas y metales cuando yo tenía como 11, 12 años, no en el instituto, pero yo recuerdo a veces cuando él estaba enseñando, él estaba en Corea en la guerra, cuando los chicos estaban molestándole al pobre maestro mucho porque hacían todo tipo de burlas de él. Y yo recuerdo a veces él cogió el escritorio que tenían delante, era un hombre, y empezó a levantarlo. Y estaba ausente, aunque estaba allí. Y todos nosotros con los ojos como platos. ¿Qué pasa con...? Bueno, estaba en la guerra de Corea y había sufrido. Y eso es shell shock. Es que algunos quedan con problemas, pánico. Y todos los bichos de mi clase que le tratamos a este señor muy malamente. Y por eso, a veces en clase esto ocurrió. En nuestras vidas hemos pasado, acabamos de celebrar un año de COVID. ¿Y ha cambiado nuestras vidas un poco? Sí. Algunos nos han enfermado de COVID y el resultado de todo esto es que no todo el mundo, pero mucha gente en nuestra sociedad y en la iglesia también están llenos de incertidumbre, pánico, algunos estrés, depresión, toda esta serie de cosas, tristeza. Las balas y bombas figurativamente de COVID-19 han surtido un efecto deterioro, yo digo no bueno, en algunas personas. Los creyentes no somos inmunes. Y hay tantos creyentes que han dejado, por lo menos en mi país, ha dejado asistir a cultos porque están más cómodos en sus pijamas o no sé qué, por todas las razones. En casa, y yo entiendo, yo no estoy diciendo que esto es que no respeto al COVID, no, es una cosa. Pero esto es un buen día de hablar de todo esto, porque si hay algo que debería marcar nuestras vidas es que el Señor resucitó. Amén. ¿Ok? Por eso, mañana voy a levantarme y voy a seguir adelante. Sí, Señor. ¿Ok? Pase lo que pase. Da igual las circunstancias. Ahora yo tengo fibrosis y me han dicho que estoy en fase 3 y voy a fase 4 que es cirrosis. Me da un pepino. ¿Ok? Porque realmente lo importante de la vida de los creyentes, de los hijos de Dios, debería ser el Señor. El Señor resucitado. Él. Las circunstancias pueden mejorar o pueden empeorar, pero debemos poner nuestra mirada en Él, sentado a la diestra del Padre. No tenemos que mirar esto. Pedro, aquí en su libro, lo que hemos aprendido, los que hemos andado con el Señor, no estoy diciendo que soy el ejemplo, pero Cami puede decirlo esto y Cindy y otras personas aquí. Estamos totalmente de acuerdo que nuestra salvación es algo muy grande. Sí, Señor. Y hemos aprendido a lo largo de los años que la misericordia del Señor es mejor que la vida, ¿no? No solamente porque la Biblia lo dice, es así. Si hay algo bueno de esta vida, es conocer a Dios y participar en su plan de salvación. Dichoso es el hombre que confía en Jehová. Y por eso estamos asombrados cuando paramos un poco y reflexionamos sobre nuestra salvación tan grande. Es como Pablo allí en Romanos 11 y no puede contenerse y rompe, estalla en una alabanza a Dios. Y esto es lo que Pedro está haciendo aquí en un sentido, el pasaje que tenemos delante hoy. Pedro también conocía muy bien la naturaleza maravillosa de nuestra salvación tan grande. Por lo tanto, Pedro comenzó su primera carta enfocando la atención de los creyentes en nuestra salvación,
pasado, presente o actual y en el futuro. Y no hay nada mejor en este día de la resurrección de Cristo de pensar en nuestra salvación tan grande. Mira, vamos a leer versículos 1 al 9. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, de la diáspora, en el Ponto, 5 provincias de romanos de Asia Menor, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicados. Bendito, esto es cuando estalla. Él dice, bendito sea, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo? Por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros, que sois protegidos o guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparado para ser manifestado en el tiempo postrero. En lo cual, y esto es el gran distintivo del pasaje, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y fue necesario, y es necesario hoy entre nosotros. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometido o sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién? Creyendo, aunque ahora no lo veáis, y os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pues, ¿por qué lo hace Pedro esto? Él repasa. Repasar la salvación tan grande llevado a cabo por Jesucristo es el mejor remedio para superar pánico, depresión. Yo he puesto neurosis ahí, pero todas estas fobias. Poner la mirada en el Señor resucitado de los muertos, y seguirle. Eso sí, repasar nuestra tan gran salvación. Las circunstancias, ¿quién tiene aquí en esta congregación? ¿Quién tiene circunstancias tan malas como las de ellas? Expatriados, forasteros, fuera de sus países, no vivían en sus países. Muchos de nosotros, no vivimos en nuestro país. Esto es difícil a veces. Afligidos de diversas pruebas, como dice aquí en versículo 6. Aflicción, dificultad. Ellos vivían en tiempos difíciles porque estaban allí dispersados. Tenían que ir de sus países para salvar el pellejo. Esclavos, capítulo 2, habla de que muchos de ellos eran esclavos. Capítulo 3, tenían miedo. ¿Por qué? Por eso Pedro tenía que decirles, recordarles, que en vez de ser amedrentados por temor de ellos, versículo 14, 3:14, ni os conturbáis, sino santificad, apartad a Dios en tu corazón como el Señor de todo, y estar preparados, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que es, todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Capítulo 4, son ultrajados, vituperados, la gente habla mal de ellos y coacción en ellos y todo esto. Y al final, en capítulo 5, parecen sufrimientos. Entonces, lo que quiero decir es,
Pedro, sabiendo quiénes eran los lectores de su carta, la primera cosa que hace es empieza a hablar de la grandeza de su salvación. Nuestra salvación tan grande. Quizás en esta tierra vas a ser pobre toda tu vida. Quizás vas a tener enfermedades. Quizás vas a experimentar pérdidas. Muchas veces, supongo que Cindy cansa de escucharme, pero digo, es resultado de vivir en un mundo caído. Hay muchas cosas malas que suceden a buena gente. Es nuestra realidad. Pero no va a ser nuestra realidad para siempre. No. Habrá un día cuando el Señor no habrá más lágrimas, más dolor. No. Eso. Ellos, ¿cómo sobrevivieron los creyentes de entonces y ahora nosotros? Pues, como dice en versículos 8, amaban y creían en el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro les ayudó a enfocar su atención en el Señor, en lo que Él ya había hecho para ellos, por medio de su maravillosa obra de salvación, y estaban llenos de gozo. Imagínate, hoy en día si alguien no tiene esto o lo otro, es que mi vida es terrible. Pues no. El creyente, el que entiende la Biblia y cree en el Señor, no debería nunca adoptar esta actitud. Debemos ser valientes en un sentido y confiar en el Señor. En tiempos verdaderamente difíciles no hay un sustituto para el Evangelio de Dios. El mensaje de nuestra salvación pasado, presente y futuro. Jesucristo te sostendrá. ¿Ok? Él es fiel. Igual como ha estado haciendo con esta gente. No sé, esta carta fue escrita en los 60, después de la muerte de Cristo, pero Él ha estado sosteniendo la gente, su pueblo, sus hijos, durante muchos años y nunca fracasa. Y es bueno repasar su salvación planificada en el pasado, versículo 2, una salvación efectuada en el presente, en versículo 3, y una salvación preparada en el futuro. 3 fases, ¿no? Pasado, presente, futuro, en el versículos 4 y 5. La lección, él dice aquí, quizás en tu versión veis elegidos realmente en versículo 1, pero aquí en la Reina Valera de 60 dice, elegidos según la presencia de Dios. Ellos, aunque estaban echados de sus países, Dios les había elegido, Dios amó a ellos. A Jacob aborreció, a Esaú aborreció, pero a Jacob amó. Si tú has sido elegido por Dios, tú eres una persona muy importante. En los ojos del Señor, Él te ama mucho, mucho, mucho. La base de la elección es el previo conocimiento de Dios. No vamos a hablar mucho de esto porque no entendemos mucho de esto. ¿Ok? Obviamente, el ser humano tiene libre albedrío o cierta manera, cierta libertad, porque hoy, ¿quién ha decidido venir a este culto? Varios de vosotros. ¿Qué vais a hacer después? ¿Vais a comer en algún sitio? ¿Vais a comer espaguetis? ¿O vais a comer ensalada? ¿O vais a comer un chuletón? Lo que tú quieres. Y tú dices, Dios, no es que Él, por su previo conocimiento, ha decidido todo en tu vida. No es así. Pero sí Dios elige, escoge. Y la Biblia está llena de ellos. No vamos a ver los pasajes. ¿Cuál es el motivo de la elección? Siempre la Biblia atribuye la elección de Dios a una cosa. Porque nos amó. Nos ama. Amén. Nos ama. No dice porque Ricardo era un chico que necesitaba la ayuda. Sí, necesitaba la ayuda de... No dice eso. Dice simplemente, cuando nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos salvó por amor. Una y otra vez el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué?
Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es por su amor. Es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la lección? Siempre es la gloria del Señor. Siempre es la gloria del Señor. No en plan ególatra. Dios no necesita darse elogios o cosas así. No, Dios es grande. Pero siempre es para la gloria de Dios. Y el fin de la lección es la salvación eterna de personas que luego obedecen al Señor y viven vidas caracterizadas por pureza. En versículo 2 veis la última parte, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En Éxodo 24, cuando Moisés quería confirmar el pacto de mosaica, no, entre Jehová, entre Dios y el pueblo israelí. ¿Recuerdas que tomó sangre y tiró la mitad de la sangre sobre el pacto? Y luego la otra mitad de la sangre, ¿sobre quiénes tiró? A ellos, el pueblo. No sé si tú hubieras llegado allí aquel día y tu mejor camiseta con manchas de sangre después, pero es lo que hizo y tiene un significado. El significado es la pureza. Vais a obedecer lo que Dios dice en este pacto y de esta manera vais a vivir vidas puras. Ahora habla de otra cosa, por ejemplo, no ganamos la salvación por medio de nuestras obras, pero dice esto en Hebreos 12. A ver. Ahí. Da igual. Oh, sí. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel hablaba de una cosa: venganza. ¿Recuerdas cuando Dios confrontó a su hermano, Caín? Y dice, la sangre de tu hermana clama desde el suelo a mí, por justicia. Pero la sangre de Cristo aquí clama o habla de la misericordia de Dios, el perdón de Dios, que Dios puede perdonarnos. Y esto es exactamente lo que pasó aquí en este pasaje. Entonces, cuando uno reflexiona sobre la planificación pasada de la gran obra de Dios, salvífica de Dios, la tendencia es querer alabarle, romper en júbilo. Gracias, Señor. Cantando estas canciones, yo estaba pensando en eso de hoy, sabiendo que nuestra salvación está anclada en la eternidad pasada, en el corazón y la mente de Dios. Nuestra confianza en el Señor Todopoderoso está fortalecido, porque los planes de Dios siempre se cumplen, no como mis planes o tus planes. Y eso debería animarnos. Su salvación, una salvación efectuada en el presente. Al pensar en la parte pasada, Él está ya aquí. Pedro dice, bendito sea. Aquí no pone sea, pero en otros dos sitios sí. Bendito el Dios y Padre. No, es que no puede contenerse. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que conforme o según su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo. Un renacimiento espiritual. Nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva. ¿Ok? Por medio o mediante, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esto sí es importante. Si hay alguien aquí que todavía no ha sido renacido de nuevo, pues quiero decirlo bastante claro, es que es imposible, es una obra de Dios. Solo Dios nos da la vida espiritual. Nosotros sí creemos en su Hijo,
ponemos nuestra fe en Él, reconocemos nuestros pecados, soy pecador. Pero la obra salvífica de Dios en el renacimiento espiritual es algo que solo es del Señor. Es como dice en Tito, por ejemplo, en capítulo 3, cuando él dice esto, no por obras, como dice aquí, Dios por su amor, pero cuando se manifestó la bondad de Dios mismo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es como Dios nos salva, es como en Juan 1. No es porque hemos hecho nosotros algo. Y hoy atribuye este nuevo nacimiento aquí espiritual al Dios Padre. Y es curioso, si vas estudiando las Escrituras, de vez en cuando encuentras un pasaje que dices, yo pensaba que seguramente es el Hijo que hace esta parte de la salvación, pero a veces es el Dios Padre o el Espíritu Santo, y por eso he puesto, el Dios Trino trabaja conjuntamente en ejecutar nuestra salvación. Y no es por ninguna cosa que hemos hecho, como dice en Juan capítulo 1, la salvación, el nuevo nacimiento viene por creer. La Biblia enfatiza esto especialmente en el Evangelio de Juan. Por creer. Jesucristo fue a su pueblo en aquel entonces, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron, los judíos. Los eruditos de su país rechazaron totalmente a Jesús, diciendo que no era el Mesías. Pero, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Si no eres hijo de Dios hoy, tienes que recibir el derecho de Dios para formar parte de su familia y ser uno de sus hijos. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, de varón, sino de Dios. La salvación es una acción que Dios infunde en nuestro ser, vida espiritual, y como dice en Juan 5:24, en un pispas pasamos de la muerte espiritual, la condenación, a la vida eterna. Y de repente la vida de Dios reside en nosotros. Es igual como en Génesis, cuando Dios formó a Adán, el primer hombre, y luego cuando dice sopló en sus nariz, de repente tenía vida eterna, tenía vida eterna, tenía la vida de Dios, este tipo de vida. Y él iba a vivir para siempre, pero pecaron y eso terminó. La salvación, nuestra salvación es un milagro sobrenatural. Es algo que debemos apreciar. Y nos ayudaría a vivir la vida resucitada de Cristo ahora, hoy en día. Los renacidos de nuevo tienen una esperanza viva, como dice aquí en versículo 3. Él nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Por qué? Porque la vida eterna corre en nuestras venas. Porque el autor de nuestra salvación, Jesucristo, ha sido resucitado de los muertos. Porque la resurrección corporal de Jesucristo es el sello y de la eficiencia de su sacrificio, pero también Él es primicias de todos nosotros. Si Cristo no fue resucitado de entre los muertos, ninguno de nosotros seremos. Pero como dice en 1 Corintios 15:20, Jesucristo ha sido resucitado de entre los muertos, vamos a ser resucitados corporalmente. Pasado, presente y futuro. Cristo resucitó en el pasado. Jesús ahora vive a la diestra del Padre esperando
el mandato de regresar aquí y consumar el plan de la redención y será cumplido en el futuro. Jesús regresará. Algo grande, algo que nos debería darnos esperanza viva en nuestras circunstancias. Y luego habla en versículos 4 y 5 de una salvación, como veis la idea allí, preparada en el futuro. Lo veis al final del versículo 5, preparado para ser manifestado en el tiempo postrero. Tenemos una herencia reservada en los cielos. Dios nos proteja. Y esta herencia, como dice aquí, es incorruptible, incontaminada. Nada puede contaminada, nada. No se marchitará, es, como dice aquí, inmarcesible, una palabra que yo ni sé, pero en otra versión dice, no se marchitará. No es como una flor. Entonces, otro autor ha dicho, pues es death proof, ¿ok? Que la muerte no puede estropear o arruinar nuestra salvación tan grande. Y es sin proof. Tampoco el pecado puede estropearla o arruinarla. Y al final es time proof. Inmarcesible. No se marchitará. No es como una flor que brota por la mañana y luego por la tarde se marchita. No. Nuestra salvación va y va y va y va. Nuestra herencia en los cielos. Son conceptos grandes y todo esto es posible por la resurrección de Jesucristo. En versículo 3, mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí, él termina repasando esto precisamente porque él sabía lo que iba a decir a partir del versículo 6. Es que sus circunstancias decían todo lo contrario. Nuestra salvación tan grande habla de cosas como la misericordia de Dios, la gracia del Señor, la regeneración espiritual, la herencia maravillosa de los santos en los cielos, etcétera, etcétera. Pero nuestro ahora, nuestro presente, igual como ellos en aquel entonces, es otra cosa. ¿Ok? Y habla más bien de aflicción, como he puesto aquí, y de que su fe necesitaba ser probada. Y tu fe, mi fe, necesita, es bueno. Eso nos ayuda cuando Dios nos prueba. Por eso en Santiago, él decía esto, Santiago, a veces, cuando él dice esto en versículo 3, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Te gusta sufrir y ser afligidos? No. Dios tiene otro propósito para nuestras vidas. Somos sus hijos, formamos parte de su familia. Y esto implica que Él va conformando a cada uno de nosotros poco a poco, a la imagen de su Hijo hermoso, Jesucristo. Y la única manera de alcanzar eso, parece en la Biblia, es por pruebas. Y Pedro ahora dice esto, por un poco de tiempo, hermanos, y algunos de vosotros, yo os conozco, yo sé que estáis pasando tiempos difíciles. Será por un poco de tiempo, ¿ok? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos. Es solo un poco de tiempo. Parece como una eternidad, pero no lo es. Es un poco de tiempo. Y tu fe, según versículo 7 aquí, es más preciosa que el oro. Su valor, el valor de nuestra fe, y la mayoría, si somos honestos, vamos a decir, pues hombre, Ricardo, yo soy hombre de poca fe, yo soy mujer de poca fe. Igual como Jesucristo decía a sus discípulos, pero aún así tu fe es preciosa
a Dios. Tiene mucho valor. No porque yo lo digo, lo dice aquí. Mucho más precioso que oro es vuestra fe. Por eso tenemos que valorar nuestra salvación tan grande y no tirar la toalla. Y seguir adelante y creer en nuestro Jesús resucitado. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Jesús hablaba mucho de esto. Mientras tanto que vivamos conforme a nuestra esperanza viva, a Jesucristo viniendo otra vez para llevar a cabo su plan, para consumarlo. A pesar de que los creyentes de aquel entonces estaban siendo afligidos de diversas pruebas, esto quizás es lo más importante de esto. Ellos seguían amándole con corazón pleno, creyendo en Él como si estaba, aunque nunca le habían visto en sus vidas, pero creían en Él. Y nosotros debemos ser igual. Y se regocijaban, estaban llenos de su gozo. Porque Jesús era su Señor y su Salvador, nuestra salvación tan grande. Nunca debemos, en este día de la resurrección, olvidarnos de esto. Ellos poseían una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vivir para el Señor y Salvador es posible en cualquier momento de la historia humana. Pablo decía, pues, para mí, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén, esto. Y él estaba delante de un emperador muy malévolo, malo, Nerón. Pero Pablo, no son palabras poéticas o bonitas, no, es la realidad. Él pensaba así, yo pienso así. Lo creo a pies juntos, hasta los pies, hasta la coronilla de mi cabeza. Creo que nuestra salvación es mucho más grande de cualquier cosa en esta vida. Sean cuales sean nuestras circunstancias, siempre, como estos hermanos aquí, podemos amar al Señor, creer en Él, creer plenamente en Él de todo corazón y regocijarnos en Él. Como dice allí, con gozo inefable y glorioso. Y eso es lo que quiero animaros a hacer hoy, pensando en la resurrección del Señor. Seguir adelante, amándole, creyendo en Él y regocijándose. Esto es un versículo que ahora pienso mucho en eso, en mi vida, porque estoy a veces un poco flojo. Pero la Biblia dice, en Filipenses 4, dice, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez, y tenía que recordarles 2 veces, otra vez os digo, regocijaos. Ricardo, regocíjate en el Señor. Y hay mucho poder en estos, amar, creer y regocijarnos en el Señor. Son palabras muy importantes. Y podían hacerlo porque creían en nuestra tan grande salvación. Oremos. Padre Celestial, somos los más bendecidos de toda la tierra. Tu salvación, Señor, conocerte personalmente es mejor que cualquier cosa en esta vida. Tu misericordia supera todas las demás cosas. Pido por mis hermanos, Señor, primeramente que proveas sus necesidades. Y tú prometes hacerlo, Señor, entonces estamos orando conforme a tu voluntad. Ayuda a cada uno de mis hermanos a tener lo que necesiten para seguir viviendo rectamente delante de ti. También, Señor, pido que renuevas sus almas con tu verdad, con la salvación tan grande, pasado, presente y futuro. Ayúdanos a no simplemente ver estas palabras sobre la herencia espiritual como palabras bonitas que algún día se cumplirán,
Ayúdanos a pensar en eso. Incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Todo porque Jesús, en vez de huir de la cruz, agarró la cruz, agarró la madera y se ofreció voluntariamente por amor, para rescatarnos. Señor, ayúdanos a vivir la resurrección de Cristo esta semana. Solamente pedimos para esta semana, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos a vivirlo para tu gloria y tu honra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén.